Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos a el capítulo 31, caso 31, el asesinato de la estación de televisión. Un capítulo que viene después de dos rellenos, uno muy aburrido que es el 30, no lo recomiendo para nada, y uno que a mí, por lo nerd que soy y por el hecho de saber que este capítulo es de 1996 y no de 2020 o 2022, lo siento, sigo en 2020, 2022, o sea, saber que es de 1996, pues me gusta mucho pensar justo en la idea que tenían de casas inteligentes y de high-tech o alta tecnología en 1996. Entonces, descubrirlo a través de Conan y ver cómo se mostraba eso en 1996 fue algo que me gustó mucho, a pesar de que estemos hablando de floppy disk y cosas así, que ya le preguntas a un niño de 10 años y no te sabe decir que es un floppy. Pero los que crecimos en los 90s y en los 2000s, pues no sé, creo que ver este capítulo y compararlo con la actualidad es magnífico, no sé, me gusta mucho ese capítulo, justo pensándolo como un capítulo de 1996. Pero les digo, les recomiendo mucho el asesinato de la computadora, así tal cual dice, The Computer Murder Case. El capítulo 29, que es de relleno, ese lo recomiendo mucho. El 30 es muy aburrido, o sea, muy aburrido, no lo recomiendo, no está en mis recomendaciones. Pero vamos al capítulo 31, un caso muy aislado, muy relax. Es un caso muy tranquilo, muy relax, un classic Conan, un caso clásico Conan, pero debo decir que aquí el truco del asesino me pareció interesante la primera vez que lo vi, la segunda vez que lo vi, no sé si la tercera pensé lo mismo, pero ya va una cuarta. Este capítulo lo vi hace poco porque estaba viendo los capítulos de relleno aparte por mi cuenta y pensé que este era un capítulo de relleno, pero no lo es. Es un capítulo canon y yo lo vi creyendo que era de relleno, pero ya después dije, no, espérate, no es de relleno, no lo es. Pero algo muy importante aquí, si es que solo estás viendo los casos canon, es que aquí cambia el opening. Aquí sí, ya no vamos a escuchar más Munega Doki Doki, ahora vamos a escuchar Feel Your Heart. Que, a ver, este opening, o sea, la primera vez que lo escuché, la segunda vez que lo escuché, la tercera vez que lo escuché, todas las veces que lo he escuchado, para mí es como si bajaran los 90s del cielo y se encarnaran en una canción. O sea, de verdad, para mí se escucha mucho a los 90s. O sea, les digo, justo hace unos segundos estaba hablando de niños de los 90s y para mí fue así. O sea, es como me recuerda incluso a mi niñez, así como se me viene incluso una escena de mi niñez a la mente. Y eso lo que hace que a mí me guste mucho Feel Your Heart. O sea que para mí es los 90s bajan del cielo y se encarnan en la canción. Y dos, por alguna razón cuando estoy escuchando la canción me viene a la mente una escena de mi niñez, o sea, así tal cual, o sea, y es hasta clara, o sea, como muy grabada está en mi cabeza esa escena. Entonces, no tengo idea por qué pasa, o sea, les juro que yo no creo haber escuchado nunca antes Feel Your Heart en mi vida. Pero la primera vez que la escuché viendo Conan, sí me llegó ese recuerdo y dije, qué raro, y seguí con mi vida. Pero cada que escuchaba esa canción, cada que ponía un capítulo nuevo de Conan, o cuando volví a ver Detective Conan la primera vez, o sea, el primer rewatch, pues justo sí me llegó esa memoria, me llega muy seguido cuando escucho Feel Your Heart. Entonces, no sé qué pasa ahí, porque les digo, yo les puedo jurar que no la he escuchado antes, nunca la había escuchado antes, creo. Estoy 100%, estoy 99% segura porque me parece muy extraño que se me venga muy específica esa memoria a mi cabeza. Pero es cierto, sí tiene un feeling muy 90s, o sea, sí es los 90s encarnados en una canción. Y, por ejemplo, mi mamá decía que Munega Doki Doki se le escuchaba como una canción muy vieja, ¿no? En mi caso, a mí Feel Your Heart me parece una canción no muy vieja, digo, depende de la definición de viejo,
pero para mí sí es como los 90s, o sea, para mí esa canción es los 90s. Esa y curiosamente un ending, pero después descubrí que ese ending era como de 2003, 2002, una cosa así, cuando se estaba transmitiendo Conan, entonces dije, ¿por qué se escucha tan noventero ese ending? Ya llegaremos a ese ending eventualmente. Es por ahí por los capítulos 200, más o menos, que hay un ending que digo, ¿los 90s han vuelto? Es el último grito de vida, de auxilio de los 90s en el 2003, 2004, algo así era. O sea, tal vez todavía sí era un grito desesperado de los 90s por existir con esa canción. Pero, por ejemplo, con esa canción no tengo flashbacks de mi vida. Y con esta sí, con Feel Your Heart sí. Pero tampoco soy muy fan de la canción, o sea, tampoco diría, wow, super opening de Detective Conan, pero sí me gusta, sí lo disfruto. Y les digo, me trae esta regresión y sí me da este feeling noventero, o sea, sí me siento full noventas cuando escucho Feel Your Heart. Y pues es justo a Feel Your Heart a donde vamos directamente. Conan ya lo dice muy rápido, el hecho de cómo es que Shinichi es Conan. Ya lo dice así como, era Shinichi y me encogieron, la vida es dura. Vamos al caso de hoy. Y pues se escucha Feel Your Heart. Que debo decir que el Shinichi triste de Feel Your Heart me gusta, ¿eh? Me gusta cómo se ve Shinichi triste, que se recarga en la pared y ve como hacia arriba. Me gusta esa escena, cómo se ve visualmente. Pero después de Feel Your Heart nos vamos a lo que es el edificio de Nichiuri Television, que es la empresa de televisión como más famosa en el universo de Conan. Creo que es una parodia a Yomiuri Television, que es donde transmiten Conan, pero aquí es Nichiuri Television, o no sé si sea alguna parodia de la NHK, no tengo idea, no tengo idea, pero Nichiuri Television están ahí y vemos que está ahí como un grupo de ejecutivos, de productores, y hay una llamada, ¿no? Él contesta y es otro hombre que está sentado, y justamente el hombre que contesta, que es un productor, le dice, ¿sabes qué? Ya hablamos de esto, sabes que no te vas a quedar como presentador del programa, bye. Y él le dice, no, quiero hablar contigo después del programa para contarte de una idea, ¿no? Y entonces, pues, ambos acuerdan en verse después del programa en una sala de ahí del estudio de televisión para que le hable de su idea del programa, pero aparte él le dice así como, echa a todos, ¿no? Casi como, quédate tú solo ahí en la sala y ahí espérame. Y después de esto le dice, sí, pero esta va a ser como la última vez que te doy como una chance, ¿no? Un chance. Y él le dice, claro que sí, va a ser la última vez. Y podemos ver que este hombre del teléfono, un hombre de lentes, que después más adelante en el capítulo descubrimos que es un presentador de una serie de televisión, lanza una fotografía y dispara hacia la fotografía con una pistola de balines o de perdigones, no sé cómo se llamen en sus países. Creo que sí es perdigones. Aquí en México le decimos balines, pero creo que perdigones es otra cosa, creo. No, sí, perdigones, sí. Sí, es una pistola de perdigones, pero el perdigón le da justo a la cabeza de este productor, ¿no? Y pues aquí es uno de los típicos casos donde ya sabemos quién es el asesino antes que Conan. Y vemos que este asesino es precisamente el presentador de un programa que se llama El Consultorio Japonés de Detectives, porque claramente en el universo de Detective Conan los detectives tienen su propio programa de televisión, y la copresentadora, una chica, dice que tienen un invitado muy especial y es obviamente el famosísimo detective Kogoro, Kogoro Mouri, que obviamente se presenta y le dicen cuál ha sido el caso más difícil, y aquí en un momento de comedia Kogoro dice, pues es que la verdad siempre me da mucho sueño después de resolver estos casos y no me acuerdo de nada. Entonces todo el público se ríe, pero vemos en el público a Ran y a Conan y vemos que Conan dice, bueno, es que te duermes de verdad, ¿no? Conan sassy. Conan siempre es sassy y es lo mejor de Conan. Pero también vemos que en un corte a comercial al presentador de televisión como que se dobla tantito, ¿no? Y dice que le duele el estómago, que anda un poco mal del estómago,
Pero ni tardos ni perezosos regresan al aire y aquí es donde le preguntan a Kogoro un poco sobre su pasado como policía, ¿no? Aquí pasa algo que me llama la atención ahorita y es que justo Kogoro dice que no era muy bueno con las armas, pero en el 14º objetivo vemos que sí y también en Wild Police Story sabemos que sí, ¿no? Obviamente podemos debatir sobre qué tan canon o qué tan no canon es el 14º objetivo, la película 2 de Detective Conan, pero también es cierto que Wild Police Story sí fue escrita por Gosho. Bueno, Gosho participó bastante activamente en Wild Police Story. Quiere mucho a Wild Police Story. Yo también, Gosho. Yo ahí sí estoy de acuerdo contigo, Gosho. Yo también quiero mucho Wild Police Story. Y en Wild Police Story mencionan que Kogoro también era muy bueno con las armas, ¿no? Creo que obtuvo el puntaje perfecto, una cosa así, lo dicen en Wild Police Story. En el capítulo 1 incluso, ya que salió del anime, dicen que sacó como el mejor puntaje en tiro. La verdad es que no sé si este diálogo está en el manga o no recuerdo, o sea, sí he llegado a ese capítulo en el manga, pero no recuerdo si ese diálogo está en el manga o no, y es literalmente que a Gosho se le olvidó que eso alguna vez lo dijo, o qué pasó ahí. A ver, si has escrito 1087 capítulos de algo, normal que se te olvide algo que escribiste en el capítulo 103, o sea, digo, hasta me sorprendería que no se lo hubiera olvidado, así que lo tomaré como esa falta de continuidad en la historia. Te la dejaré pasar, Gosho, te la dejaré pasar. Por ahora. Solo este comentario de Kogoro sobre que no es tan bueno con las armas, o tal vez era Kogoro siendo humilde, no lo sé, ¿eh? Gosho, explain, you have something to explain. Pero a ver, después de este comentario, justamente la copresentadora le dice al presentador: hey, pero tú eres bueno con las armas, ¿no? Y él dice: soy todo un experto. El público se empieza a reír y vemos la reacción del productor que está diciendo: es muy bueno con la audiencia, pero si metemos una presentadora bonita y cosas acá pervertidas, pues la audiencia se va a duplicar, ¿no? Que al final de cuentas, como cualquier productor o cualquier jefe en una casa productora, pues sí, la audiencia es algo importante, entonces él busca duplicar la audiencia, por eso dice que ya no da más, ya no da para más este presentador de televisión. Y pues, mientras esto, regresamos al estudio, se escucha muy padre, regresamos al estudio con Kogoro y con el presentador que habla justo que ahorita pues es muy fácil espiar colocando micrófonos y dice: yo por eso uso un celular. Y aquí Kogoro dice: pues ni estás tan a salvo con el celular, y realiza ahí una llamada, ¿no? Una llamada donde le dice a una chica: ya me separé de mi esposa, veámonos esta noche. Y a pesar de que causa incomodidad a todos, pues él lo cree como un gran chiste. Kogoro, soy tu fan, te quiero un poco. Pero después de esta incómoda llamada con Kogoro, siendo cero self-aware de lo que acaba de hacer, pues la copresentadora dice: vamos al siguiente segmento, que es Encuentra al culpable. Y aquí hay un montaje bastante interesante, ¿no? Que es justamente mientras la audiencia está viendo el montaje de averiguar al culpable, vemos al verdadero culpable, de este caso en Conan, cometer el asesinato. Cómo es que sale corriendo, le llama por teléfono a la víctima y le dice que se va a suicidar, ¿no? La víctima le dice: no, espérate, no sé qué. Él le dice: me voy a suicidar. Y obviamente le dice que va a presenciar sus últimos momentos. Y esta persona le dice: no, espérate, podemos hablarlo, no te suicides. Pero obviamente todo sucede muy rápido y de repente solo escuchamos como audiencia nosotros los balazos, ¿no? Los disparos hacia el productor de televisión. Y aquí termina ese montaje simultáneo con lo que sucede en el programa de televisión. Y obviamente la presentadora dice quién es el culpable, ¿no?
Y obviamente aquí vemos a llegar a el presentador de televisión todo sudoroso y ella le dice, ¿qué te pasa? O la copresentadora lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Y él dice, no pasa nada, me dolía todavía el estómago, estoy un poco mal del estómago. Y ella dice, bueno, sigamos con quién es el culpable. Aquí vemos un pequeño momento cómico de Rand diciendo, ¿quién será el culpable? Y Conan pensando quién es el culpable. Y al final, cuando hacen la revelación, pues vemos que todos se sorprenden menos Conan. Rand le dice, no tenía idea que era ella. ¿Tú, Conan, sabías algo? Y Conan también dice, yo tampoco tenía ni idea quién era el culpable. Aunque nosotros como audiencia sabemos que sí lo sabía, ¿no? Terminando el programa, justamente es cuando uno de los miembros del equipo de producción le dice a el presentador, no encuentro al productor, no encuentro a Suwa, desapareció. Seguramente está en esta sala y entonces ahí Conan se le hace curioso, ¿no? ¿Cómo es que sabe que está en esa sala? ¿Cómo es que está 100% seguro? Pero cuando llegan pues lo ven cubierto de sangre, ¿no? Y aquí Conan voltea a ver al sospechoso número 1 y al culpable, obviamente, y Conan sabe que fue él. Conan se da cuenta que es él. Pero nos vamos a la llegada de la policía a Megure y tras un análisis de la escena del crimen de parte de Kogoro y de Megure deciden que la única forma de haber matado al productor pues fue justamente desde la puerta del estudio, llegaron, le dispararon. Y pues así es como murió, ¿no? Conan hace notar que estaba hablando por teléfono porque está su teléfono tirado y tiene sangre y todo. Y pues es ahí donde empiezan a también calcular la hora de la muerte, ¿no? Uno de los empleados le llamó a él a cierta hora para poder comunicarse con él. Esto ordenado por el presentador que le dijo, yo no tengo su celular, llámale tú. Él le llamó y dijo, sí me contestó a esta hora, pero a esta otra hora ya no me contestó. Eso cierra el espacio del asesinato en 40 minutos y pues aquí es donde Megure se vuelve a voltear hacia el presentador y dice, ¿usted es hábil con las armas? El presentador dice, oigan, a la hora del asesinato yo estaba al aire. Y Kogoro dice, sí, pero te desapareciste en el segmento de 4 minutos que era el de averigua el culpable, ¿no? Y entonces aquí pasa algo interesante y es justo este hombre que bien calculado el tiempo lo tenía, decía sí, pero de ir del estudio hasta casa donde está muerto este tipo, se hacen 6 minutos corriendo, ¿no? Entonces, obviamente esta precisión en el tiempo de cuánto se hace corriendo le llama la atención a Conan y Megure manda a Kogoro a correr. Kogoro hace poco más de 6 minutos, de hecho hace casi 7 minutos, pero le pide que si puede correr más rápido. Kogoro se niega, dice que ya se le va a salir el corazón. Y mientras todo esto pasa, Conan empieza a explorar el estudio y se encuentra con Ran, que ve a Conan y le dice, Conan, ¿dónde estabas? No sé qué. Y Conan le dice, he estado todo el tiempo con Kogoro, con tu papá, más bien tú dónde estabas. Y obviamente aquí vemos que Ran se perdió en el estudio de televisión, que por cierto es algo muy conocido de Ran, que tiene mal sentido de la orientación. Lo mencionan de vez en cuando, o sea, no es algo que lo mencionen todo el tiempo, ¿no? No es como Ryoga en Ranma y medio, que todo el tiempo esa era parte del personaje, ¿no? Que tenía mal sentido de la orientación, sino que aquí se menciona muy sutilmente en varios capítulos, ¿no? Que Ran tiene un muy mal sentido de la orientación. Entonces, creo que es el primero donde lo mencionan. Corríjanme si me equivoco, no sé si en capítulos pasados lo he mencionado. Recordaría si sí, pero creo que no. Pero creo que ese es el primero donde se menciona justo Ran se perdió en el estudio. Y Ran dice que el estudio es muy complicado, ¿no? Se justifica un poco de su mal sentido de la orientación. Y aquí Conan dice, sí, es que los estudios de televisión pues los hacen un poco laberínticos para evitar ataques terroristas, cosa que no impidió el ataque terrorista de la película 21. Justo eso fue lo que se me vino a la mente ahorita mientras veía el capítulo. Dije, hey, pero en la película de Carta de Amor Carmesí hay un ataque terrorista en esos... No eran esos estudios de televisión, creo, ¿no? Porque estaban en Osaka. Sí, y estos están en Tokio, no eran en esos estudios de televisión, pero sí hacen un ataque terrorista en un estudio de televisión. Hablé de más, tal vez. Es una muy buena película, véanla. Creo que es la película que acabó de convencerme de shippear a Heiji y a Kazuha. Ya me gustaban, pero no eran así como mi ship. O sea, era como, ok, están bien, o sea, puedo vivir con ellos, pero esa película, Una carta de amor rojo
carmesí, sí es así, una carta de amor rojo carmesí me acabó de convencer con Heisuha, con Heiji Kazuha. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Ataques terroristas. Y entonces, obviamente, aquí Conan dice: espera, cierto, los estudios son unos laberintos. Entonces puede haber un atajo oculto que haga que llegues antes a donde está la víctima, ¿no? Y entre estas cosas y tal, en lo que analiza Conan todo esto, pues entra un almacén. Y en el almacén se da cuenta que la ventana del almacén da directamente a la ventana donde da la víctima, ¿no? Primero Conan piensa en la posibilidad de que usase una cuerda, pero dice no, si hubiera entrado por la ventana, pues al final de cuentas el muerto estaría del lado de la pared y no del lado de la ventana, que es de donde estaba el muerto, ¿no? Está pensando, pero cuando están de regreso en la sala, Conan se da cuenta que la ventana no tiene sangre, ¿no? El marco de la ventana no tiene sangre, y eso le parece raro. Y también descubren que el muerto no estaba hablando con su familia y parece que no saben con quién estaba hablando, ¿no? Entonces Conan dice: el muerto estaba hablando con su asesino. ¿Por qué? Se le prende el foco y decide ir a investigar a la parte de la calle, justo donde está la ventana, ¿no? O sea, la ventana, la calle, y en la calle logra ver que el piso está dañado, ¿no? Así que dice, ok, y entonces aquí ya se juntan todas las piezas y dice: ya sé, ya tengo la prueba de que el presentador de televisión es el asesino, que era lo único que le faltaba a Conan, tener una prueba de que él fuera el asesino. Y pues obviamente después de el corte comercial vemos que Conan está convenciendo a Kogoro de ir al almacén, y la forma en la que lo convence es diciéndole: Yoko va a estar ahí. Okino Yoko, recordemos, la idol de Detective Conan, la idol por excelencia. Y pues Kogoro entra y ahí es cuando lo duerme, ¿no? Después Conan sale del almacén y le pide a unos random que van por ahí la pistola que llevan de pintura y la cámara, ¿no? Para poder transmitir esto internamente originalmente. Obviamente Kogoro inicia la transmisión, o inicia en transmisión, mejor dicho, Conan inicia la transmisión. Y habla de que el criminal es justamente el presentador de televisión. Aquí entran otras cámaras a donde está Megure y todos los demás. Y aquí obviamente nos dijeron que lo grabáramos. Y obviamente Megure es el que explica la imposibilidad de que sea el presentador de televisión. Entonces aquí es donde Conan, con la voz de Kogoro, le explica que si se utiliza la ventana del almacén, en realidad son 2 minutos los que haría del estudio al almacén para poder dispararle hacia la ventana. Entonces, mientras todo esto está pasando, vemos a los que están trabajando en el equipo de producción diciendo: no se enojarán que estamos transmitiendo esto, y dicen: es una transmisión interna, no es una transmisión externa. Y entonces aquí es donde vemos que entra el jefe de la televisora y dice: yo me hago responsable, transmítanlo a todo el país. Y vemos obviamente cómo se está resolviendo este caso en las televisiones de todo el país. En el manga sale Sonoko viendo la televisión, pero aquí no. En este capítulo no sale Sonoko. Pero vemos que para poder dispararle, y tomando en cuenta que Megure dice cómo es que le disparó, pues se habla de que usó la ventana, ¿no? Y Megure dice: sí, pero ¿cómo logró que se asomara por la ventana? Y aquí es cuando Conan finge caerse, Megure se asoma por la ventana y Conan le dispara con la pistola de pintura a Megure, ¿no? Mientras sigue explicando que esa fue la forma en la que logró dispararle, y que el agujero de bala, o bueno, el daño de la bala está en la calle abajo de la ventana, a lo que Megure manda a uno de los policías, random no tan random, Takagi pues, a que investigue abajo de la ventana para ver justo este daño de la bala, ¿no? Que está abajo de la ventana. Obviamente Megure dice: ok, hizo que se asomara, pero ¿cómo logró que se asomara? Y aquí es cuando vemos que Kogoro dice: hablando por teléfono. Aquí ya que se sabe que es hablando por teléfono, pues el asesino intenta defenderse y diciendo: pues yo dejé mi teléfono ahí en el estudio, no sé qué. Y aquí es donde Conan dice: sí, pero Kogoro llamó a un bar. Ahí fue a donde llamó Kogoro durante la
transmisión, la llamada incómoda, ¿recuerdan? Que obviamente fue así como de si le damos al botón de redial o de rellamada, debería de dar al bar, ¿no? Obviamente le dan al botón de rellamada y el celular que suena es el de la víctima. Entonces, obviamente le dicen... ¿por qué le llamaste a la víctima si según tú no tenía su celular? Si decías tú que no tenía su celular. Aquí es cuando ya el asesino se rompe y confiesa los motivos de su asesinato, que es justamente algo que ya habíamos visto, que era esta idea de reemplazarlo en el programa, pero aquí especifica más que ese programa lo idearon ambos, ¿no? Él sería el productor y él sería acreditado como el creador del programa y él pues obviamente se quedaría como presentador, pero cuando le dijo que renunciara, pues ahí fue cuando perdió un poco los cabales y decidió matarlo, porque ese es el tren de pensamiento del 80% de la gente en Detective Conan. Entonces, pues justo su razón era esa, no quería perder el programa que él y el otro habían creado, pero de cierta forma recuerda también su amistad. Y aquí termina el capítulo con Menkyu no Lovers, el ending que no me gusta. Así de simple, ending que no me gusta, Menkyu no Lovers. Y después de Menkyu no Lovers, pues tenemos a Kogoro despertando y se da cuenta que hay una cámara, ve la pantalla también de la cámara y tanto Megure como Ran lo felicitan y él se queda como pensando y aquí es cuando se da cuenta que Conan está ahí y le dice, tú espérate, 1, no está Yoko aquí y 2, siempre que está cerca tengo sueño. Porque lo duerme, porque te duermen, Kogoro, porque te duermen. Y obviamente pesca a Conan y le dice, llegando a la casa me explicas todo, niño, pero saliendo del almacén, pues sí estaba ahí Okino Yoko, la idol de Detective Conan y el crushecito, el celebrity crush de Kogoro, ¿no? Sí, es creo que la mejor forma de definir a Okino Yoko sería como el celebrity crush de Kogoro. Y obviamente pues con la felicidad de verla y todo, pues Kogoro decide seguirles el juego de que él resolvió el caso y obviamente empieza a reírse como maníaco, ¿no? Y eso lo ve todo Japón. Bueno, todos los que estaban viendo la tele en ese momento, ¿no? Y ahí termina el capítulo, ¿no? Ya vi también el avance ahorita que estoy grabando, pues vi el avance y el que sigue es el asesinato en la cafetería. Un capítulo que me gusta mucho desde la primera vez que lo vi y conocemos a un personaje muy importante para Ran, sobre todo para Ran. Un personaje que a mí me gusta mucho también y disfruto mucho a ese personaje que va a aparecer en el siguiente capítulo, entonces estoy emocionada. De hecho, ya quería llegar a ese capítulo, creo que ese es uno de los capítulos que más me emociona llegar, ese y el primer, bueno, a cualquier capítulo con Heiji, pero también ya me interesa llegar a la introducción de Heiji, pero este era uno de esos capítulos que era como, ya quiero llegar al capítulo del asesinato en la cafetería. Estaba muy emocionada y al fin voy a llegar a él. La próxima semana, el asesinato en la cafetería. Un caso que les digo, presentan un personaje muy, 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 muy importante para Ran. Y que tiene cosas interesantes ese caso, tiene cosas muy interesantes y les digo, un personaje que también me parece bastante interesante, me gusta mucho el personaje que se presenta en este capítulo, un personaje que el Gosho no usa mucho, pero también entiendo que no lo use tanto y se lo acepto. Lo acepto, Gosho, lo acepto. Aquí sí lo acepto. Y estoy emocionada ya por llegar a ese capítulo. En cuanto a este, como dije al principio del podcast, es un capítulo muy relax, muy típico Conan. Muy un caso más, Another Tuesday for Conan. Otro martes más para Conan, pero la verdad es que bastante entretenido. A mí me gustó la primera vez que lo vi, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que lo vi, me gustó mucho este capítulo y es bastante entretenido, y aparte el truco está padre, ¿no? Matar a alguien haciendo que se asome por la ventana y dispararle. A ver, que quisiera regresar mis palabras para que no me malinterpreten, o sea, me parece un buen truco. No es como que crea que es padre que mates a alguien haciéndolo asomarse por la ventana.
Por favor, díganme que me entendieron. Que ya hasta me puse nerviosa. O sea, creo que me di a entender cuando dije que me parece un truco muy padre. O unas circunstancias muy padres. A ver, me encantan las series de detectives. Obviamente algo así, pues digo, me parece padre. Y pues, les digo, un capítulo muy sencillo, muy tranquilo, muy Classic Conan. Entonces, esperamos a el siguiente capítulo, el asesinato en la cafetería. Estoy muy emocionada por ello al respecto, entonces no puedo esperar, no puedo esperar. Y como siempre, muchas gracias por escuchar este podcast, Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, @Repson con ss en Twitter, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana aquí en Pista a Pista. Hasta la próxima, detectives.